María Hernández nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que decirle esas palabras a un desconocido. Pero ahí estaba, de pie frente al hombre más temido de San Miguel del Desierto, en medio de la plaza polvorienta del pueblo, a punto de pronunciar la frase que cambiaría su destino para siempre. Señor, mi hambre solo usted puede saciarla. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Las pocas personas que caminaban por la plaza se detuvieron en seco. Una anciana que vendía flores dejó caer un ramo. Dos niños que jugaban se quedaron inmóviles. Todos miraban con los ojos abiertos como platos, esperando el escándalo que vendría. Pero el hombre del sombrero negro, el que todos llamaban simplemente Elías, no se inmutó. Sus ojos grises como el acero la estudiaron durante lo que pareció una eternidad. Si quieres saber qué respondió este misterioso vaquero, no olvides suscribirte y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Retrocedamos 4 días. María caminaba por el desierto de Arizona, con el sol cayendo como plomo derretido sobre su cabeza. Cada paso era una agonía. Sus botas rotas le cortaban los pies, dejando manchas de sangre en la arena. El vestido negro de luto colgaba de su cuerpo demacrado. Había perdido tanto peso que casi no se reconocía en los reflejos de las ventanas. Hacía exactamente 1 año que el capataz de la mina había tocado a su puerta con la noticia que destruyó su mundo. Diego, su esposo, había muerto en un derrumbe. María no lloró ese día. Se quedó de pie en medio de su casa, mirando las tortillas a medio hacer, sintiendo que algo dentro de ella también se había derrumbado. Los verdaderos problemas comenzaron después. El banco apareció con papeles que Diego había firmado. Deudas secretas. Préstamos que él nunca mencionó. En 3 meses, María lo perdió todo. La casa, el ganado, hasta el viejo caballo que Diego tanto quería. Intentó trabajar en San Miguel, pero el pueblo era pequeño y cruel. Las esposas de los rancheros la miraban con desconfianza. Una viuda joven trae problemas. Murmuraban los hombres, le ofrecían empleo, pero sus miradas le decían que el precio sería su dignidad. María prefirió el hambre. Así que caminó, de pueblo en pueblo, de puerta en puerta, rechazo tras rechazo, hasta que en una tienda escuchó un nombre: Elías. ¿El forastero?, preguntó una anciana. Ese hombre tiene fantasmas, pero son fantasmas que lo hacen más humano, no menos. Si alguien puede ayudarte sin juzgarte, es él. Y ahora María estaba en la plaza de San Miguel del Desierto. El sol del mediodía caía implacable sobre el espacio abierto. En el centro había una fuente seca, testimonio de tiempos mejores alrededor. Algunos comerciantes vendían sus productos bajo toldos desgastados. Niños descalzos jugaban cerca del pozo comunal. María había llegado exhausta, bebiendo agua del pozo cuando lo vio. Elías estaba junto a su caballo, revisando las alforjas, preparándose para partir. Vestía ropa simple, camisa de algodón gris, pantalón oscuro, botas gastadas. El sombrero negro ocultaba parte de su rostro, pero María podía ver la cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Este era su momento, su última oportunidad. Con lo último que le quedaba de dignidad y fuerza, María caminó hacia él. Sus piernas temblaban, pero su espalda permanecía recta. Cuando llegó frente a él, Elías levantó la vista lentamente. «Señor», dijo María, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Necesito hablar con usted». El hombre no respondió. Simplemente la miró, evaluándola con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Mi nombre es María Hernández. Sé que no me conoce, y sé que lo que voy a pedirle no es convencional». El murmullo en la plaza se había vuelto un silencio absoluto. Todos los presentes observaban la escena sin disimulo. «He recorrido 3 pueblos», continuó María. «He tocado puertas, he suplicado, he ofrecido trabajar sin paga solo por comida.
Nadie me ha dado ni una oportunidad. Todos ven a una viuda y asumen que soy débil, que soy una carga, que no sirvo para nada. El hombre seguía sin hablar, pero algo en su expresión había cambiado imperceptiblemente. Pero yo sé trabajar, señor. Sé manejar el ganado, sé reparar cercas, sé cocinar, sé curar heridas y coser ropa. Mi esposo era minero, pero antes teníamos un rancho pequeño. Yo hacía el trabajo de 3 personas. María se inclinó levemente hacia adelante, y sus ojos oscuros brillaron con una intensidad que contrastaba con su apariencia demacrada. Usted, me han dicho que tiene tierras, que tiene ganado, que es un hombre justo aunque severo, y me han dicho algo más, que es el único hombre en 100 kilómetros a la redonda que no le teme a las habladurías del pueblo. Elías dejó las alforjas y se enderezó completamente. Era más alto de lo que María había pensado. Quizás 1,85 m. Y por eso vengo a decirle esto con toda honestidad, señor. María respiró profundo. Tengo hambre. Un hambre que me está consumiendo desde adentro. Un hambre que no es solo de comida, sino de propósito, de dignidad, de una razón para seguir viviendo. Hizo una pausa, y luego pronunció las palabras que harían que todos en la plaza contuvieran la respiración. Mi hambre solo usted puede saciarla. El viento del desierto sopló entre ellos, levantando pequeñas nubes de polvo. Elías la observó durante 5 segundos eternos. Luego se recostó contra su caballo, cruzó los brazos sobre el pecho, y habló por primera vez. Su voz era grave, como piedras rodando por un lecho seco de río. ¿Sabes montar a caballo? María parpadeó, desconcertada por la pregunta tan práctica. Sí, señor. ¿Sabes arrear ganado? Mi padre tenía reses antes de morir. Aprendí desde los 12 años. ¿Puedes trabajar desde el amanecer hasta el anochecer? Puedo trabajar toda la noche si es necesario, señor. ¿Le temes al trabajo duro? María levantó la barbilla, y por primera vez en meses, sintió que recuperaba algo de sí misma. Le temo más a la compasión que me humilla, señor. Le temo más a morir sin dignidad. El trabajo duro nunca me ha asustado. Un destello de algo. ¿Respeto? Cruzó los ojos grises de Elías. Sus manos callosas se movieron con tranquilidad extraña mientras consideraba sus palabras. Mañana al amanecer, dijo con firmeza. Mi rancho está a 5 kilómetros al norte, siguiendo el camino del río seco. Si llegas antes de que salga el sol, trabajarás para mi comida, techo sobre tu cabeza y un salario justo al final de cada mes. María sintió que algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez en meses, pudo respirar completamente. Las lágrimas amenazaron con escapar, pero las contuvo. Estaré ahí, señor. Tiene mi palabra. Elías asintió una vez, sacó algunas monedas de su bolsillo y las puso en la mano de María. Come algo hoy, y hay un cuarto en el establo del pueblo. Dile a Ramón, el encargado, que Elías lo autoriza. Antes de montar su caballo, se detuvo y la miró una última vez. No llegues tarde. Y se fue, dejando a María de pie en medio de la plaza, con las monedas en su mano temblorosa, y el corazón latiendo con algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La anciana vendedora de flores se acercó con una sonrisa amable. Ese hombre apenas habla con nadie, hija. Debes ser especial. Pero María sabía que no era especial. Era simplemente desesperada. Y quizás Elías había reconocido en ella algo que él mismo había sentido alguna vez. Esa noche, María durmió en el establo con el estómago lleno y el corazón más ligero. Mañana comenzaría una nueva vida. El cielo aún estaba oscuro cuando María abrió los ojos. No había dormido realmente. Solo había descansado en ese estado entre la vigilia y el sueño, donde el cuerpo reposa, pero la mente sigue alerta. Se levantó del heno, sacudió su vestido negro y salió del establo. Las calles de San Miguel del Desierto estaban vacías. Solo los perros callejeros y las sombras de los faroles moribundos acompañaban sus pasos. María caminó hacia el pozo del pueblo, sacó agua fría
y se lavó la cara y las manos. El reflejo que vio en el agua la sorprendió. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que no veía desde hacía meses. Tomó el camino del norte, justo cuando las primeras luces del alba comenzaban a pintar el horizonte de naranja y púrpura. El río seco era fácil de seguir. Un lecho de piedras blancas que serpenteaba entre los cactus y los arbustos espinosos. Sus pies, aunque adoloridos, la llevaban con determinación. Cada paso era una promesa que se hacía a sí misma. No fallaría, no se rendiría, no volvería atrás. A los 40 minutos de camino, vio el rancho. No era lo que esperaba. María había imaginado algo modesto, quizás descuidado, como los ranchos de los hombres solitarios que había conocido. Pero esto era diferente. Las cercas estaban bien mantenidas, pintadas de blanco y perfectamente alineadas. Los corrales lucían sólidos y limpios. La casa principal era de madera oscura con un porche amplio, y aunque simple, tenía una dignidad tranquila. Detrás se alzaba un granero grande y un establo que parecía albergar varios caballos. María se detuvo en la entrada, sin atreverse a cruzar la cerca sin permiso. El sol todavía no había salido completamente cuando escuchó pasos. Elías apareció desde el establo, llevando un balde en cada mano. Vestía ropa de trabajo, camisa de manga larga remangada hasta los codos, pantalón oscuro sujeto con un cinturón de cuero gastado y las mismas botas de ayer. Sin el sombrero, María pudo ver su rostro completamente por primera vez. Tendría unos 35 años, tal vez menos, pero sus ojos parecían haber vivido mucho más. «Llegaste temprano», dijo sin preámbulo. «Eso es bueno». Dejó los baldes junto al abrevadero y caminó hacia ella. Abrió la cerca y le hizo un gesto para que pasara. «Te mostraré el lugar. Tengo 32 cabezas de ganado, 8 caballos, algunas gallinas. El trabajo es simple pero constante. Las vacas necesitan agua y pastoreo. Los caballos requieren entrenamiento diario. El granero debe mantenerse ordenado. La casa...» Hizo una pausa. «La casa necesita atención que no he podido darle». Mientras hablaba, la guiaba por el rancho. María observaba todo con atención. La calidad del forraje almacenado, el estado de las herramientas, la organización del espacio. Todo hablaba de un hombre meticuloso, alguien que respetaba su trabajo y su tierra. «Dormirás ahí», señaló una pequeña construcción adjunta a la casa principal. Era el cuarto de almacenamiento, pero lo limpié esta mañana. Tiene una cama, una mesa y un baúl. No es lujoso. «Es más de lo que he tenido en meses, señor», respondió María con honestidad. «Le agradezco». Elías la miró de reojo, como si estuviera evaluando si sus palabras eran genuinas o simplemente cortesía. Pareció satisfecho con lo que vio. «Desayunarás conmigo en la casa. Luego te enseñaré las rutinas. Los domingos son libres después del mediodía. El salario es de $20 al mes. Si necesitas algo del pueblo, hay un caballo que puedes usar. $20. María casi se tambalea. Era más de lo que muchos rancheros pagaban a sus trabajadores más experimentados. Era más de lo que Diego ganaba en la mina después de años de trabajo. «Señor Elías, eso es demasiado generoso». «No es generosidad», la interrumpió. «Es el precio justo por el trabajo que vas a hacer. Si no lo ganas, te lo diré. Si lo ganas, no aceptaré menos. Así son las cosas aquí». Entraron a la casa. El interior era espartano pero limpio. Una mesa grande de madera dominaba el centro de la habitación principal. Una estufa de hierro ocupaba un rincón. Había repisas con platos simples, una alacena con provisiones y una puerta que probablemente llevaba al dormitorio. Elías preparó café en silencio. El aroma llenó la habitación como una bendición. Luego sacó pan, mantequilla y algo de carne seca. María comió despacio, tratando de no parecer desesperada, aunque cada bocado era un regalo del cielo. «Tu esposo trabajaba en las minas», dijo Elías de repente. No era una pregunta.
María levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Te observé las manos ayer. Tienen callos de alguien que ha trabajado la tierra, no de alguien que solo ha hecho labores domésticas. Pero tu vestido es de ciudad, aunque viejo. Y mencionaste que tu padre tenía ganado. Las piezas encajan. Te casaste con alguien que te llevó lejos de la vida que conocías. María asintió lentamente, impresionada por su capacidad de deducción. Diego era minero, un buen hombre, trabajador, pero murió hace un año en un derrumbe. Dejó deudas que yo desconocía. El banco se quedó con todo. ¿Familia? Murieron hace años. Una fiebre. Solo quedábamos Diego y yo. Ahora solo quedo yo. Elías bebió su café en silencio durante un momento largo. Cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono diferente, más suave. Todos llevamos pérdidas, María. La diferencia está en cómo cargamos con ellas. Algunos dejan que los destruyan. Otros las convierten en fuerza. Había algo en la forma en que lo dijo que le hizo saber a María que él también cargaba con sus propias pérdidas. Que este rancho solitario, este hombre de pocas palabras, escondía una historia que probablemente era tan dolorosa como la suya. ¿Y usted, señor? ¿De dónde viene? Elías la miró directamente a los ojos. Por un momento, María pensó que no respondería. Luego, simplemente dijo, de un lugar al que nunca volveré. Y con esa respuesta que no era respuesta, se levantó de la mesa. Termina tu café. En 10 minutos comenzamos el trabajo. El primer día fue agotador. Elías le enseñó a alimentar al ganado, a revisar las cercas, a reconocer qué caballos necesitaban atención especial. Trabajaron bajo el sol hasta el mediodía. Luego descansaron brevemente antes de continuar hasta el atardecer. María sintió cada músculo de su cuerpo gritar de dolor, pero no se quejó ni una sola vez. Cuando finalmente terminaron, Elías asintió con aprobación. Trabajas bien. Mañana será más fácil porque ya conoces las rutinas. Esa noche, acostada en su nuevo cuarto, María miró el techo de madera. Podía escuchar el viento suave del desierto, el ocasional mugido de una vaca, el silencio profundo de un lugar alejado del mundo. Por primera vez en un año, sintió algo parecido a la paz. No sabía que esa paz estaba a punto de ser sacudida de formas que nunca podría imaginar. 3 semanas habían pasado desde que María llegó al rancho. Su cuerpo, antes demacrado y débil, comenzaba a recuperar fuerza. Sus manos, aunque callosas, trabajaban con seguridad. Y algo más estaba cambiando. La relación con Elías. Al principio, el hombre apenas hablaba. Daba instrucciones cortas. Asentía cuando ella hacía bien las cosas. Corregía sin dureza cuando se equivocaba. Pero con el paso de los días, pequeñas conversaciones comenzaron a surgir durante las comidas o mientras trabajaban lado a lado, reparando cercas. María descubrió que Elías era un hombre de contrastes. Podía ser duro como el acero cuando trataba con comerciantes deshonestos del pueblo, pero era increíblemente gentil con los animales. Lo había visto pasar horas curando la pata herida de un caballo, hablándole con voz suave, con una paciencia infinita. Era una tarde de sábado cuando todo cambió. María estaba en el granero organizando las herramientas cuando escuchó el sonido de varios caballos acercándose. No era común recibir visitas. El rancho de Elías estaba lejos de las rutas principales. Y él parecía preferirlo así. Salió del granero y vio a 4 hombres desmontando frente a la casa. Llevaban ropas polvorientas y armas visibles en sus cinturones. Uno de ellos, el más alto, tenía una sonrisa que a María le heló la sangre. Había algo depredador en esa sonrisa. Elías salió de la casa. Su postura había cambiado completamente. Ya no era el ranchero tranquilo que María conocía. Había algo tenso en sus hombros, algo peligroso en la forma en que sus manos colgaban cerca de sus costados. «Vuelvan a sus caballos», dijo Elías con voz fría como el hielo. «No son bienvenidos aquí». El hombre alto se rió.
Era una risa desagradable, llena de arrogancia. Vamos, Elías, ¿así tratas a viejos amigos? ¿Han pasado, qué? ¿5 años? Pensé que te alegrarías de vernos. No somos amigos, Garrett. Nunca lo fuimos. Garrett. El nombre cayó en la mente de María como una piedra en un pozo. Algo en la forma en que Elías lo pronunció le dijo que había historia ahí. Historia oscura. «Tienes un rancho bonito», dijo Garrett, mirando alrededor con ojos evaluadores. «Muy bonito. Debe costarte mantenerlo, especialmente con los tiempos tan difíciles que corren». «Mi rancho no es asunto tuyo. Todo es asunto mío en estos territorios, viejo amigo. ¿O ya olvidaste cómo funcionan las cosas? Protección cuesta dinero. Y tú no has estado pagando tu parte». María sintió que su estómago se contraía. Conocía ese tipo de conversación. La había escuchado antes, en San Miguel, cuando hombres como estos visitaban a los comerciantes pequeños protección. Una palabra bonita para extorsión. «No necesito protección», respondió Elías. «Y no pagaré ni un centavo». Garrett dejó de sonreír. Sus ojos se volvieron fríos. «Todos necesitan protección, Elías. Cosas malas pueden pasar. Incendios. Ganado que desaparece en la noche. Accidentes. Sería terrible que algo así le pasara a tu bonito rancho. O a tu...» Hizo una pausa mirando a María. «Empleada». Fue entonces cuando María vio algo que nunca había visto antes. Elías verdaderamente enojado. Su mano se movió hacia su cintura, donde María sabía que guardaba un revólver cuando iba al pueblo. «Si la tocas, si la miras de esa manera otra vez, no habrá un lugar en este desierto donde puedas esconderte de mí». La amenaza fue dicha con tal certeza, con tal calma letal, que incluso los hombres de Garrett retrocedieron un paso. Garrett levantó las manos en un gesto de falsa paz. «Tranquilo, tranquilo. Solo estoy observando. Tienes buen gusto para elegir ayuda. Eso es todo. Pero escucha, Elías. Hablo en serio sobre la protección $50 al mes. Es un precio razonable». $50 o 50,000. La respuesta es no. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que haga algo de lo que no me arrepentiré. Garrett estudió a Elías durante un largo momento. Luego sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Siempre fuiste terco. Está bien. Pero recuerda esto. Te di una oportunidad. Lo que pase ahora es tu responsabilidad». Montó su caballo y los otros hombres lo siguieron. Antes de partir, Garrett miró a María una última vez, con esos ojos que hacían que ella quisiera bañarse. «Bonita mujer», dijo. «Sería una pena que algo le pasara». Y se fueron, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. María esperó hasta que desaparecieron en el horizonte antes de hablar. ¿Quién era ese hombre? Elías no respondió de inmediato. Se quedó mirando el camino por donde habían partido, con los puños apretados. Finalmente, habló con voz cansada. «Alguien de mi pasado. Alguien que pensé que nunca volvería a ver. ¿Volverán?» «Sí. Y la próxima vez no será para hablar». María sintió miedo, pero también algo más. Determinación. Había encontrado un lugar. Había encontrado dignidad. Había encontrado paz. No permitiría que hombres como Garrett se la quitaran. «Entonces nos prepararemos», dijo con firmeza. Elías la miró, sorprendido por su tono. «María, esto no es tu pelea. Si quieres irte, lo entenderé. Puedo darte dinero suficiente para que llegues a otro pueblo, para que comiences de nuevo lejos de aquí. ¿Y abandonarlo cuando más me necesita?» María sacudió la cabeza. «No, señor Elías. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me dio dignidad cuando estaba muriendo de hambre. No soy de las que huyen». Por primera vez desde que lo conocía, María vio algo parecido a una sonrisa en los labios de Elías. No era una sonrisa completa, solo una pequeña curvatura en las comisuras de su boca, pero estaba ahí. «Eres más fuerte de lo que pareces», dijo en voz baja. «Y usted es más amable de lo que quiere demostrar».
respondió ella. Esa noche, después de cenar en un silencio pesado, Elías hizo algo que nunca había hecho. Invitó a María a sentarse en el porche con él. Sirvió 2 tazas de café y se sentaron en las sillas de madera, mirando las estrellas. «Hay cosas que deberías saber sobre mí», comenzó Elías. «Cosas que explican por qué Garrett está aquí. No tiene que contarme nada si no quiere. Quiero. Mereces saber en qué te has metido». Y entonces, bajo el cielo estrellado del desierto, Elías comenzó a hablar. Le contó sobre su pasado como pistolero, sobre las cosas que había hecho para sobrevivir, sobre los hombres que había conocido y las líneas que había cruzado. Le habló de Garrett, su antiguo compañero en aquellos días oscuros, un hombre sin moral ni conciencia. «Dejé esa vida hace 5 años», dijo Elías. «Reuní todo el dinero que había ganado, compré este rancho y juré nunca volver a ser ese hombre. Pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte». María escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando Elías terminó, ella habló con voz suave. «Todos tenemos pasados, Elías. Lo que importa es quién decidimos ser ahora». Él la miró, y en sus ojos María vio gratitud y algo más. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. «Gracias», dijo simplemente. Esa noche, María durmió con un cuchillo bajo su almohada, y en la casa principal, Elías limpiaba sus armas, preparándose para lo que sabía que vendría. La tormenta se acercaba. Los siguientes días transcurrieron en una tensión silenciosa. Elías enseñó a María a disparar con el rifle que guardaba en el granero. Ella resultó tener buen pulso y ojo firme. Reforzaron las cerraduras de las puertas. Revisaron cada rincón del rancho buscando puntos débiles. Y establecieron turnos de vigilancia durante la noche. María descubrió que no tenía miedo. O quizás lo tenía, pero era un miedo diferente al que había sentido cuando caminaba hambrienta por el desierto. Este era un miedo con propósito, un miedo que la hacía más fuerte, en lugar de destruirla. Era jueves por la tarde, cuando María fue al pueblo a comprar provisiones. Elías había insistido en acompañarla, pero ella se negó. No podían dejar el rancho desprotegido, y además, necesitaba demostrarle que podía cuidarse sola. El pueblo de San Miguel estaba más callado de lo normal. María notó las miradas de la gente mientras caminaba hacia la tienda de suministros. Algunos la saludaban con la cabeza. Otros simplemente la observaban. En 3 semanas, se había convertido en un tema de conversación. La misteriosa mujer que trabajaba para el solitario Elías. Estaba cargando las provisiones en el caballo cuando escuchó una voz detrás de ella. «Señora Hernández». Se giró y vio al sheriff Tomás Morales, un hombre mayor con bigote gris y ojos cansados que habían visto demasiado. Era conocido por ser honesto pero ineficaz contra hombres como Garrett. «Sheriff», saludó María con cautela. «He escuchado que Garrett y sus hombres visitaron el rancho de Elías hace unos días». «Así es». «¿Hubo problemas?» «Todavía no». El sheriff suspiró profundamente, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. «Mire, señora, sé que Elías es un buen hombre ahora, pero su pasado es complicado. Garrett también. Cuando 2 hombres como ellos se encuentran, la gente inocente tiende a salir lastimada. Si yo fuera usted, consideraría buscar trabajo en otro lugar». María lo miró directamente a los ojos. «Con todo respeto, sheriff, no soy una persona que huye. Y Elías me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No lo abandonaré ahora». «Es admirable su lealtad», dijo el sheriff. «Pero la lealtad no detiene las balas. Tampoco lo hace esconderse». El sheriff pareció querer decir algo más, pero finalmente solo asintió y se alejó. María terminó de cargar las provisiones y comenzó el viaje de regreso al rancho. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el desierto de tonos dorados y naranjas. El camino era el mismo que había recorrido docenas de veces. El río seco a su izquierda
los cactus saguaro alzándose como centinelas silenciosos, las rocas rojas brillando bajo la luz del atardecer, pero algo en su instinto le decía que algo no estaba bien. El caballo también lo sintió. Sus orejas se movieron nerviosamente y su paso se volvió más cauteloso. Fue entonces cuando María vio el destello, un reflejo de metal entre las rocas, a unos 100 metros adelante, justo donde el camino se estrechaba entre dos formaciones rocosas. Era el lugar perfecto para una emboscada. María no dudó. Tiró de las riendas bruscamente, haciendo que el caballo girara y comenzó a galopar en dirección opuesta. Pero ya era demasiado tarde. 4 jinetes surgieron de detrás de las rocas, bloqueando su camino de regreso al pueblo. Y adelante, otros 3 hombres aparecieron, cerrando la trampa. María reconoció la figura alta al frente. Garrett. ¿A dónde vas tan rápido, señora Hernández?, gritó Garrett con esa sonrisa depredadora. Apenas estamos comenzando a conocernos. María detuvo su caballo. Estaba rodeada. Su corazón latía como un tambor, pero mantuvo la calma. Lentamente, llevó su mano al rifle que colgaba de su montura. No te lo recomiendo, advirtió Garrett, y todos sus hombres apuntaron sus armas hacia ella. 7 contra 1. Las matemáticas no están de tu lado. ¿Qué quieren?, preguntó María, tratando de ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones. Ninguna parecía buena. Quiero enviarle un mensaje a tu jefe, respondió Garrett, acercándose lentamente. Un mensaje que entienda. Verás, Elías cree que puede desafiarme. Cree que puede rechazar mi oferta y que no habrá consecuencias, pero se equivoca. Si me hacen daño, Elías los cazará a todos, dijo María con más confianza de la que sentía. Garrett se rió. Oh, no voy a hacerte daño. Bueno, no mucho. Solo lo suficiente para que Elías entienda que hablo en serio. Solo lo suficiente para que sepa que puedo llegar a lo que él aprecia cuando yo quiera. Uno de los hombres comenzó a desmontar, con una cuerda en las manos. María supo que este era el momento. O actuaba ahora, o perdía cualquier oportunidad. Con un grito, espoleó a su caballo directamente hacia Garrett. El animal, bien entrenado por Elías, respondió instantáneamente. Cargando a toda velocidad, la sorpresa del movimiento tomó a los hombres desprevenidos por un segundo, y ese segundo fue suficiente. María pasó junto a Garrett tan cerca que pudo ver la sorpresa en sus ojos. Los disparos comenzaron inmediatamente. Las balas silbaban a su alrededor. Una pasó tan cerca de su cabeza que pudo sentir el calor. El caballo galopaba como si le fuera la vida en ello, porque así era. María se agachó sobre su cuello, haciéndose el blanco más pequeño posible detrás de ella. Escuchaba los gritos de los hombres y el sonido de caballos persiguiéndola. ¡Atrápala! ¡No la dejen escapar!, rugía Garrett. María conocía el terreno mejor ahora después de semanas en el rancho. Giró bruscamente hacia la izquierda, tomando un atajo que Elías le había mostrado, un sendero estrecho entre las rocas, que solo cabía un caballo a la vez. Los perseguidores tendrían que ir en fila india, perdiendo su ventaja numérica. Las rocas pasaban velozmente a ambos lados. María escuchó un grito detrás de ella cuando uno de los perseguidores chocó contra una roca sobresaliente, pero los otros seguían viniendo. El rancho estaba a menos de 2 kilómetros. Si podía llegar allí, si podía alcanzar a Elías, estaría a salvo. El caballo comenzaba a cansarse. Su respiración se volvía pesada, pero no disminuía el paso. Otro disparo. Este rozó su brazo izquierdo, rasgando la tela de su camisa y dejando una línea de fuego en su piel. María gritó de dolor, pero no soltó las riendas. Y entonces lo vio. El rancho. Las cercas blancas brillando bajo el sol del atardecer. ¡Elías!, gritó con todas sus fuerzas. ¡Elías! La puerta de la casa se abrió de golpe. Elías salió corriendo, rifle en mano, y cuando vio la escena, su rostro se transformó en una máscara de furia pura. Disparó una vez, 2 veces.
Los perseguidores de María frenaron sus caballos bruscamente. Uno de ellos cayó de su montura. Los otros dos giraron y huyeron a todo galope. María llegó al rancho y casi cayó del caballo. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerse. Elías llegó corriendo y la atrapó antes de que tocara el suelo. ¿Estás herida?, preguntó, sus ojos recorriendo su cuerpo buscando heridas. Solo un rasguño, dijo María, aunque la adrenalina estaba comenzando a desvanecerse y el dolor en su brazo se intensificaba. Elías vio la sangre en su manga y algo en su expresión se oscureció de una manera que María nunca había visto. «Esto termina ahora», dijo con voz tan fría que daba miedo. «Esta noche voy a buscar ayuda. Cuando regrese, Garrett pagará por esto». María lo agarró del brazo con su mano buena. «Ten cuidado, por favor». Elías la miró, y por un momento, toda la dureza desapareció de sus ojos. «Volveré, te lo prometo, y cuando lo haga, terminaremos esto de una vez por todas». Esa noche, después de limpiar y vendar la herida de María, Elías ensilló su caballo. Antes de partir, se detuvo frente a ella. «Cierra bien las puertas. Mantén el rifle cargado. Si alguien que no sea yo intenta entrar, dispara primero y pregunta después». «Regresarás», dijo María. No era una pregunta, era una orden. Elías asintió, montó su caballo y desapareció en la noche. María pasó las horas vigilando, con el rifle en las manos y el corazón en la garganta. Pero esta vez no tenía miedo, tenía furia y determinación. La tormenta final se acercaba. Garrett no los hizo esperar mucho. Al día siguiente, justo después del mediodía, llegaron. Pero esta vez no eran 4 hombres, eran 12. Garrett había cumplido su promesa de traer refuerzos. Venían armados hasta los dientes, con rifles, revólveres y la confianza de quienes han ganado demasiadas peleas sin enfrentar resistencia real. María estaba en el techo de la casa, junto a 2 de los rancheros que Elías había traído. Desde ahí tenía una vista clara del camino. Su corazón latía fuerte, pero sus manos estaban firmes sobre el rifle. Elías estaba abajo, detrás de un muro de piedra que habían reforzado durante la noche. Los otros hombres se habían distribuido estratégicamente por el rancho, algunos en el establo, otros detrás de los corrales, todos con líneas de disparo claras. Garrett detuvo su caballo a unos 50 metros de la casa. Tenía esa sonrisa arrogante otra vez, pero María notó que sus ojos recorrían el rancho con más cautela que antes. «¡Elías!», gritó. «Veo que trajiste amigos. Eso es bueno. Significa que esto será más interesante». «Última oportunidad, Garrett», respondió Elías desde su posición. «Tú y tus hombres se van ahora, o no se van nunca». Garrett se rió, pero era una risa forzada. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Elías? Siempre creíste que eras mejor que el resto de nosotros. Dejaste la vida, compraste tu ranchito, jugaste a ser hombre honesto, pero no puedes escapar de lo que eres, un asesino, igual que yo». «Tienes razón en una cosa», dijo Elías, y su voz resonó con una frialdad que María nunca había escuchado. «Fui un asesino, pero la diferencia entre tú y yo es que yo aprendí a vivir con mis demonios. Tú todavía los alimentas». «Bonitas palabras», escupió Garrett. «A ver si siguen siendo bonitas cuando tu rancho sea cenizas y tu mujer esté...». No terminó la frase. El disparo de María cortó el aire, y el sombrero de Garrett salió volando de su cabeza. El silencio que siguió fue absoluto. «La próxima es tu cabeza, no tu sombrero», gritó María desde el techo. «Y no me tiembla la mano». Garrett miró hacia arriba, vio a María apuntándole directamente, y algo cambió en su expresión. Ya no era diversión, era furia pura. «Mátenlos a todos», rugió. Lo que siguió fue caos. Los hombres de Garrett espolearon sus caballos y cargaron hacia el rancho disparando. Pero Elías y sus aliados estaban preparados. Los disparos llovieron desde todas las posiciones defensivas.
3 hombres de Garrett cayeron de sus caballos en los primeros segundos. María disparaba con precisión mecánica, recargando y disparando, recargando y disparando. A su lado, los 2 rancheros hacían lo mismo. Abajo, Elias se movía como un fantasma, cambiando de posición, disparando, usando cada centímetro de cobertura que el rancho ofrecía. Uno de los hombres de Garrett intentó llegar al establo, pero el herrero que estaba escondido ahí lo derribó de un disparo certero antes de que pudiera hacer daño. Otro atacante cayó cuando intentaba saltar la cerca del corral. La batalla duró menos de 10 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el polvo comenzó a asentarse, 7 hombres de Garrett yacían muertos o heridos en el suelo. 3 habían huido en sus caballos. Y Garrett seguía de pie, pero su caballo había caído y él sangraba de una herida en el hombro. Elías salió de su cobertura, caminando lentamente hacia él con el revólver en la mano. María bajó del techo corriendo, llegando justo a tiempo para escuchar la conversación. «Se acabó, Garrett», dijo Elías. «Vete, vete y no vuelvas nunca. Este territorio ya no es tuyo». Garrett se rió, una risa amarga y llena de dolor. «¿Vas a dejarme ir? ¿Después de todo esto?» «Vaya, realmente has cambiado, Elías. El hombre que conocí no habría dudado en matarme». «Ese hombre murió hace 5 años», respondió Elías. «Pero si te quedas, si vuelves, si amenazas a esta gente otra vez, lo traeré de vuelta solo para ti. ¿Entiendes?» Garrett miró a Elías, luego a María, luego a todos los hombres que los rodeaban con armas apuntadas. Entendió que había perdido, no solo la batalla, sino el control que había ejercido sobre el territorio durante años. «Esto no termina aquí», dijo, aunque ya no había convicción en su voz. «Sí que termina». Intervino una voz nueva. Todos se giraron. El sheriff Morales llegaba al rancho con 6 diputados. Detrás de ellos venían más hombres del pueblo, comerciantes, familias, gente que había vivido con miedo durante demasiado tiempo. «Garrett Blackwood», dijo el sheriff, «estás arrestado por extorsión, intento de secuestro, intento de asesinato y una lista de crímenes tan larga que probablemente pasarás el resto de tu vida en prisión». Por primera vez, María vio miedo real en los ojos de Garrett. No miedo a morir, sino miedo a algo peor, a pudrirse lentamente en una celda, olvidado y sin poder. Los diputados lo esposaron y se lo llevaron junto con los sobrevivientes de su banda. El sheriff se acercó a Elías. «Debí haber hecho esto hace años», dijo con voz cansada. «Me disculpo por mi cobardía». «Lo importante es que lo hizo ahora», respondió Elías. «Gracias, sheriff». Cuando todos se fueron, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el rancho, Elías y María se quedaron solos en el porche. Los otros hombres habían partido después de prometer volver para ayudar con cualquier reparación necesaria. María tenía polvo en la cara y un corte en la mejilla, donde una astilla de madera la había rozado durante el tiroteo. El brazo herido de ayer le dolía, pero estaba viva. Elías tenía la camisa manchada de sudor y polvo, pero estaba ileso. «Lo logramos», dijo María en voz baja. «Lo logramos», repitió Elías. Se sentaron en las sillas del porche, exhaustos pero vivos. El silencio entre ellos era cómodo ahora, lleno de comprensión mutua. «¿Sabes?», dijo María después de un largo momento. «Cuando te dije esa frase en la plaza hace semanas, mi hambre solo usted puede saciarla. Me refería solo a comida a sobrevivir». «Lo sé», respondió Elías, «pero ahora me doy cuenta de que mi hambre era de algo más, de propósito, de dignidad, de un lugar donde pertenecer». Elías la miró, y en sus ojos había una calidez que María nunca había visto antes. «Y yo pensé que solo necesitaba ayuda con el rancho. Pero me diste algo más valioso. Me recordaste que todavía soy humano, que el pasado no define quién puedo ser». María sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado.
Entonces, ambos saciamos el hambre del otro. Así parece. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de rojos y naranjas. En la distancia, un coyote aulló. El viento del desierto traía el olor de lluvia que vendría pronto. ¿Qué haremos ahora?, preguntó María. Seguir adelante, dijo Elías simplemente. Trabajar la tierra, cuidar el ganado, vivir en paz. Y esta vez no lo haré solo. No, acordó María. Esta vez no estás solo. Elías extendió su mano. María la tomó. No era un gesto romántico, no todavía. Era algo más profundo, un pacto, una promesa, el reconocimiento de dos almas heridas que habían encontrado refugio la una en la otra. Gracias, María, dijo Elías, por quedarte, por pelear, por darme una razón para ser mejor. Gracias a usted, Elías, respondió ella, por ver más allá de mi desesperación, por darme una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Se quedaron así, tomados de la mano, mirando el atardecer sobre su tierra, su rancho, su hogar. El hambre había sido saciada, no solo de comida o seguridad, sino de algo mucho más profundo, de propósito, de dignidad, de esperanza. Y bajo las estrellas del desierto, dos almas solitarias comenzaron a sanar juntas. La vida que María nunca pensó que tendría finalmente había comenzado. Y el hombre que había renunciado a su humanidad la había recuperado gracias a una mujer valiente que se negó a rendirse. En el vasto desierto de Arizona, donde el sol quema y el viento arrastra historias olvidadas, una nueva historia había nacido. Una historia de redención, de coraje y de dos personas que encontraron en el otro exactamente lo que necesitaban para volver a vivir.